Saludos mis hermanos, Dios les bendiga poderosamente desde el púlpito de la primera iglesia bautista de Gurabo. Nos dirigimos a ustedes en este momento para compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, y los versículos que van del 1 al 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. ¿Quién es Josué? Personaje bíblico muy conocido. Cuando el ejército israelita necesitó un jefe, allí estaba Josué. Él fue designado general del ejército. Cuando le fue entregado a Moisés los 10 mandamientos, Josué figuraba como ayudante de Moisés. En su juventud había sido puesto a cargo del tabernáculo, porque la idolatría del pueblo se hizo tan grande que provocó que se retirase del campamento. Josué mereció el título de servidor o de ayudante de Moisés. Fue precisamente bajo las órdenes de Josué que el ejército de Israel derrotó a los enemigos del pueblo. Pero es interesante que el nombre Josué, que es hebreo, cuando usted lo traduce al griego, es Jesús. Y Jesús significa Salvador. De manera que tenemos aquí al sucesor de Moisés, que tendrá la tarea de dirigir al pueblo de Dios a una nueva tierra, a la tierra prometida. La palabra de hoy nos informa del momento en que, ya muerto Moisés, Dios no habla a otro que no sea Josué. Le había estado preparando para este nuevo tiempo. Saben que en nuestras mentes muchas veces ideamos estos pasajes de la conquista como idílicos, como románticos, con una visión triunfalista de un poderoso ejército invencible. Pero la realidad es que aquel pueblo tenía miedo. Tenía miedo a los gigantes que poblaban aquellas tierras. Tenía miedo a los ejércitos que arremeterían contra ellos. Pero Dios ya tenía un programa de continuidad para proveer seguridad y para proveer sustento a su pueblo en la persona de este nuevo pino, de este nuevo retoño, en la persona de Josué. Muy cierto que el caudillo murió, pero la vida iba a continuar, porque Dios no dejó huérfano a su líder, a su rebaño. Había una persona nominada y nombrada por Dios para seguir adelante. Y es interesante, mis hermanos y hermanas, ver este tiempo que estamos viviendo y ponerlo paralelamente a la situación de estos días en comparación con aquel tiempo. Nuestro mundo por venir ya no será el mismo de hace 2 años atrás. Lo único que permanecerá sin lugar a dudas es el cuidado amoroso de Dios sobre tu vida si le eres fiel. Este es un tiempo que nos debe refrescar la memoria. Por ejemplo, ¿quiénes sobrevivieron
a esa larga peregrinación de 40 años en el desierto? Y segundo, ¿por qué hubo que caminar 40 años? Lo primero, que el trayecto de Egipto a la tierra prometida, tomando en cuenta que Moisés no los llevaría por el sol abrasador del desierto, sino que buscaría los vados y los lugares de sombra, de alguna sombra por las montañas, pero ese viaje, ese trayecto y ese peregrinaje podría tomarle a lo sumo 2 años. 2 años, cómodamente. Pero los demás 38 años fueron consecuencia de los comentarios y críticas de una generación que no heredaría la tierra prometida, porque a Dios no le agradó al que criticaran a Moisés, y menos que se quejaran contra Dios mismo. Por malagradecidos no heredaron la tierra prometida, pero sí un remanente fiel lo heredó, y aún así lo heredó no sin enfrentar dificultades, sin enfrentar amenazas y riesgos. El futuro que nos espera como pueblo no será igual al pasado, porque es cierto que como pueblo de Dios tendremos que adaptarnos a las circunstancias. Habrá de haber cambios en la manera de congregarnos, pero hay algo que no cambia: la promesa de Dios, que es la misma de siempre. Sé fiel pueblo, sé fiel iglesia, como Josué lo fue con Dios y con Moisés. La voz de Dios fue oída por Josué: levántate y pasa ese Jordán. En esta expresión se manifiesta la continuidad del programa de Dios para su pueblo. El pueblo debe comenzar inmediatamente a avanzar hacia la tierra prometida. La muerte de Moisés es tratada en las Escrituras como una coma, no como un punto en la historia de Israel. Las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a Isaac y a Jacob sirven ahora como puntales de los acontecimientos que se están desarrollando en la vida de este pueblo. Esta orden de levantarse y pasar el Jordán no solo revela la continuidad del plan de Dios, sino que demuestran también la continuidad de la manifestación divina. Lo de Moisés y Josué es un capítulo en el libro grande de Dios. Nos toca ahora nuestro capítulo. Afortunadamente, damos gracias a Dios por ello. Nuestra guía no es Moisés, el Antiguo Testamento. Nuestra guía no es Josué, Antiguo Testamento. Nuestra guía es aquel que creó un nuevo pacto en su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Él, Dios no nos dice, como dijo a Josué, levántate y pasa. El Señor lo que nos dice es: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso se traduce en este tiempo como si Dios dijera: no levántate y pasa, sino levántate y pasemos nuestro Jordán. Y es que nuestro Dios en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es un Dios de compañía. Por eso el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En la novela
del insigne escritor venezolano Rómulo Gallegos, que fue escrita en 1929, Doña Bárbara, que todos nosotros la hemos leído, se suscita un diálogo que merece ser compartido en este tiempo. Fue un diálogo entre aquellos paisanos que abordan una pequeña barca para transportarse río abajo, el río Apure. A mitad de la travesía, uno de ellos se pone las manos en la cabeza y grita: tenemos que volver, tenemos que regresar. Todo el mundo atónito mira al hombre, pero nadie cuestionó la orden. Volvieron a subir río arriba hasta llegar al atracadero. Y allí, en un silencio que reinaba, quien conducía el navío gritó: ¿con quién vamos? Y todo el mundo respondió: con el viejito. Y volvieron río abajo. El viejito para ellos era Dios, y ellos no concebían salir de ningún lugar sin la presencia de Dios. No podían salir del atracadero sin la presencia de Dios. Nosotros en este día y en esta hora no podemos reanudar nuestra marcha si Él no nos acompaña. Asegúrate que en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú digas, el viejito te acompañe. Nosotros queremos comenzar esta nueva etapa y gritar a viva voz: ¿con quién vamos? Y toda la congregación exclamará también: con el viejito. Bendito sea su nombre. Hermanos y hermanas, en breves semanas se nos instruirá por medio de las autoridades del gobierno cuándo los templos deben ser abiertos. Pero les digo que en el tiempo en que nuestra denominación, las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, el cuerpo que compone la Junta Administrativa de la primera Iglesia Bautista de Gurabo y este servidor como pastor, vamos a determinar, tomando en cuenta todas las medidas de protección posible, para congregarnos nuevamente. Quiero aprovechar este tiempo precioso para informar a nuestra congregación que ahora más que nunca hemos hecho valer nuestro lema: somos iglesia, somos familia. Nuestros hermanos han construido redes de comunicación telefónica para darse apoyo los unos a los otros, para interceder y para orar. Voluntarios de nuestra iglesia y también de la comunidad dicen presente en nuestro ministerio Casita Misericordia para brindar comida caliente a todo aquel que lo necesite. Estamos visitando hogares para llevarle el sustento a través de víveres compartidos, que así que hemos recibido por la gracia de Dios, así también por gracia de Dios los entregamos con alegría y con gozo. Hay una primera iglesia bautista de Gurabo militante y rebosante de deseos de servir para ser colaboradores de aquel cuyo templo fueron las calles y las casas donde hubo necesidad. Hoy, mis hermanos, no deambulamos por el desierto. Gracias a Dios por Jesucristo, no tenemos que estar dando tumbos 38 años. Hoy marchamos en perfecta sincronía y en conformidad con la voluntad de Dios, que es lo que siempre nos ha caracterizado, que es servir, servir y servir. Esto, en cierta manera, es iniciar una nueva travesía en un nuevo orden de cosas. A ese pueblo fiel que me escucha,
a ese pueblo fiel que anhela, como muy bien dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma anhela y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aún el gorrión halla casa y las golondrinas nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Crucemos el Jordán, hermanos. Crucemos el Jordán de nuestros días, acompañados por el pastor de los pastores. Aleluya. Que el Señor les bendiga.